Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:43 en la mañana, seguimos. En medio del contexto político, del contexto social tan complejo, es importante ahora mismo conocer dentro del ámbito económico cómo está la situación de la banca, que evidentemente es un tema de interés público. Marco Rodríguez visita nuestra mesa de trabajo. Él es el presidente de la Asociación de Bancos Privados de Asobanca. ¿Cómo le va, Marco? Bienvenido, qué gusto. Fabricio, muy buenos días, Belkis, buenos días a toda su audiencia, muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Cómo les fue? Empecemos por el 2022. ¿Qué les dejó el 2022 y cómo evalúan el primer trimestre del 2023 en materia del comportamiento bancario, Marco? Gracias, Fabricio. Mire, la banca durante el 2022 presentó unas cifras muy positivas, yo diría cifras récord, en un elemento que es fundamental para el tema de la reactivación productiva, y esto es la colocación de crédito. En lo que tiene que ver con la colocación de crédito, en la totalidad del crédito entregado durante el 2022, a diciembre del 2022, llegó a los 39,000 millones de dólares, estimado Fabricio. ¿En el 2022? En el 2022. Y de esos 39,000 millones de dólares se configuraron de la siguiente manera. El 60% fue destinado a créditos al sector productivo y el saldo a crédito de consumo. Pero el crédito de consumo en el Ecuador, por su configuración, en realidad es un crédito que apoya la reactivación de la familia ecuatoriana, yo lo voy a explicar más adelante. Pero el 60% de esos 39,000 millones fueron colocados en crédito productivo a la pequeña empresa, a los emprendedores, a la gran empresa. Entonces allí hay una cifra muy, muy positiva que resalta cómo la banca ha venido durante el 2022 apoyando a la reactivación productiva y a los sectores. O sea, me está diciendo que más de 20,000 millones de dólares fueron destinados al ámbito de los créditos productivos. Más de 20,000 millones. Y si uno lo mira por nuevos créditos, mi estimado Fabricio, esto puede confundir un poco, pero son dos números que se conversan, pero que se los mira de distinta manera. Los 39,000 millones es la totalidad del crédito que viene entregado, entre lo que se entregó en el 2022 y el saldo de los años anteriores, ¿no es cierto? Al cierre de diciembre esto fue 39,000 millones. Pero una noticia mucho más positiva, Fabricio, son la cantidad de crédito nuevito, fresquito, que se entregó en el 2022. Esto fue más de 29,000 millones, casi 30,000 millones. Y en esta cantidad, en estos 29,000, 30,000 millones, el 74% de este dinero se entregó a sectores productivos. En la plata nuevita, que se le entregó a una persona que pedía por esa vez el crédito. Entonces, mire, Fabricio, aquí hay un apoyo importante a los sectores productivos, a la reactivación productiva, hecho que incluso ha sido destacado por las mediciones que hacen organismos estatales. Oiga, pero esas cifras que usted dice son cifras maravillosas en el papel, en la práctica. ¿Cómo se traduce esto? ¿Cómo se siente? Se traduce en la gente, Fabricio. 106,000 familias recibieron por primera vez un crédito en el Ecuador, Fabricio, durante el año 2022. 106,000 familias fueron impactadas a través de recibir créditos en el Ecuador. Es decir, más de 500,000 de ecuatorianos se vieron beneficiados recibiendo por primera vez un crédito bancario. Y seguramente, casi con total seguridad, Fabricio, estas 106,000 personas que recibieron, o familias que recibieron por primera vez un crédito bancario, son aquellas familias que estaban recibiendo crédito informal, chulco, usura, Fabricio, pagando tasas de interés por sobre los 1,200%. Eso por el lado del crédito. Y si lo vemos por otra medición que hicimos casi el cierre del año, Fabricio, aquí este número no lo he comentado yo. Hicimos una medición de cómo está el acceso al crédito a través de las tarjetas de crédito y encontramos otra cifra muy interesante. 56,000 personas durante el 2022 recibieron una tarjeta de crédito por primera vez en el sistema financiero. ¿Cuántas? Y recibieron 56,000 personas. Y estas 56,000 personas que recibieron una tarjeta de crédito por primera vez son
fundamentalmente jóvenes menores a 25 años. Y usted mira, ¿y esto por qué es importante? Porque precisamente en este segmento de la población es muy importante que comencemos procesos de bancarización temprana, de inclusión financiera. Y esta gente, estos jóvenes que recibieron por primera vez una tarjeta de crédito, con total seguridad están dedicando el uso de esa tarjeta de crédito a temas de emprendimiento joven, a sus estudios. El tema es que 56,000, por eso le preguntaba y le pedí que repita la cifra, termina siendo un número muy pequeño para el tamaño de la población ecuatoriana y de la propia población económicamente activa, ¿o no? Bueno, estamos hablando de tarjetas de crédito solamente. Si es que lo sumamos estos 56,000 de nuevos tarjetavientes, con las 106,000 personas que recibieron, estamos hablando más o menos de 160,000 familias. Que si lo multiplicamos por la composición típica de la familia ecuatoriana, supera el 500,000 de personas, supera fácilmente el 500,000 de personas que están siendo beneficiadas, ya sea con créditos formales o los típicos créditos, o una línea de crédito a través de tarjetas de crédito. Entonces es una cifra no menor, Fabricio, no menor. Marco, un crecimiento en la colocación de créditos pese a factores como el contexto internacional y los techos, a las tasas de interés, que entiendo son aspectos también que ustedes han evaluado. Belkis, usted pone directamente el dedo sobre la llaga. Efectivamente, el entorno internacional del crecimiento de las tasas de interés que se ha venido dando por anuncios de la Reserva Federal durante el último año, de que arrancó aproximadamente finalizado el primer trimestre del 2022, que llevó hasta diciembre del año pasado a una tasa internacional, una tasa Fed, que bordeó el 5% cuando arrancó al inicio del año en un menos del 1%. Es un elemento fundamental que impacta a la capacidad del sistema financiero local para colocar crédito. ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué razón? Porque los recursos internacionales que están allí ahora están mucho más caros. La banca privada ecuatoriana trajo desde el exterior durante el 2022 más de 1.500 millones de dólares. ¿Para qué? Para colocarlos en créditos a mujeres, a jóvenes. ¿Cuál es la mala noticia en esto? ¿Por qué el entorno internacional golpea? Porque este crédito que antes, o estos recursos que antes se podían canalizar al mercado local, hoy son escasos, son más caros y desacelera entonces la colocación de créditos en ese segmento. Y la tasa de interés que usted acaba de tocar, Belkis, es un elemento fundamental que en el Ecuador ya es un hecho que impacta en el crecimiento del crédito. ¿Qué está pasando? Los emprendedores, aquella persona que se levanta a las 5 de la mañana en el mercado Caraguay, en el mercado de San Roque, aquí en Quito y en Guayaquil, se levanta todos los días con una idea, que tengo que traer pan para mi familia. ¿Qué es lo que hace? Pide $100 prestado. ¿A quién? Al prestadiario, al que está allí en el mercado. Le pide $100 y en la tarde tiene que prestarle o pagarle, $100 más $10. Esto sumado al año son 1.200% de tasa de interés. Esta persona podría ser bancarizada en el sistema financiero y entrar al ciclo económico formal pagando una tasa de interés regulada por el Estado. En el Ecuador la tasa de interés está regulada por el Estado. Pero lo que está pasando ahora con los techos de la tasa de interés es que esta persona, como no tiene historial crediticio, como darle un crédito operativamente es mucho más costoso, el techo que tiene el crédito no permite que yo le pueda dar crédito a esta persona. Y esta persona tiene que acudir a este mercado. Le resulta a esa persona, en el ejemplo que usted está poniendo, le resulta a esa persona más fácil, menos complejo, acudir a esta otra persona que le presta con un interés más alto, porque no tiene acceso a la banca. Precisamente, Fabricio, entonces lo que tenemos que trabajar es qué hacemos para que esta persona pueda ingresar al sistema financiero, ya sea bancos o cooperativas, de manera formal. Usted me dice, ¿qué hacemos? ¿Qué están haciendo? Varias acciones, Fabricio, varias acciones. Hemos planteado una revisión urgentísima, que no puede diferirse más, Fabricio, de una discusión técnica y seria del sistema de tasas de interés, que es lo que está impidiendo que esta persona pueda acceder al sistema. Pero dos acciones adicionales. Una mayor digitalización y facilitación de esta manera para que las personas puedan acceder al sistema financiero. Yo estoy seguro, Fabricio, que usted en su teléfono tiene 2 o 3 aplicaciones de instituciones financieras para acceder a los servicios de estas entidades.
La mala noticia, Fabricio, en esto, es que la normativa que no ha sido revisada en los últimos 20 años todavía exige que pese a que usted puede solicitar el crédito a través de la aplicación, que pese a que usted puede hacer transacciones bancarias a través de la aplicación, en algún momento tiene que ir al banco y llevarle sus estados financieros, tiene que llevarle su declaración de impuesto a la renta, tiene que llevarle la copia de su cédula, Fabricio, tiene que llevarle el pago del impuesto, el pago de un servicio básico. Hoy, en pleno siglo XXI, en la época de la digitalización, estamos todavía hablando de papeles físicos. Y no es que el ejecutivo bancario todos los días se levante y dice, ¿cómo le voy a complicar la vida al cliente y le voy a hacer venir trayendo una copia de la cédula? No, está en la normativa, Fabricio. Tenemos que trabajar y estamos trabajando. Hemos hecho propuestas para eliminar esto. Y un tercer elemento, Fabricio, es la eliminación o una forma distinta de entender el historial crediticio de la gente. No puede ser, Fabricio, no puede ser que la normativa exija que para que yo le pueda dar un crédito a una persona, a Marco, yo tenga que revisar el historial crediticio de Marco. ¿Por qué razón? Usted me dirá, pero eso suena medio lógico. Si yo quiero bancarizarla a Marco y Marco nunca ha tenido historial crediticio y yo tengo la obligación de fijarme en el historial crediticio como está hoy configurado, nunca lo voy a poder bancarizar. Porque no tiene antecedentes, Porque no tiene historial. antecedentes crediticios. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué es lo que se está haciendo en otros países? Perdón, cuando dice la normativa, ¿se refiere a la ley o a qué se refiere? A las normas emitidas por organismos secundarios como las juntas, la Junta de... O sea, que pueden ser reformados tranquilamente sin mayor problema. Podría ser reformado rápidamente con un análisis que ya se está haciendo, en el cual está trabajando la Junta. Ahí, por ejemplo, ¿qué proponen ustedes en ese ejemplo que ha puesto que no tiene historial y como no tiene historial se complica la cosa? En ese ejemplo tenemos una propuesta muy clara y esto no es nuevo. Eso es lo que se hace allá en Perú, lo que se hace en Colombia, lo que se hace en Brasil. Se llama información alternativa. Marco, que no tiene historial crediticio, sin embargo, paga al día su arriendo. Marco, que no tiene historial crediticio, paga al día a la tienda. Marco, que no tiene historial crediticio, paga al día la pensión de los niños. Todo esto se denomina carácter de pago. Toda esta información que no tiene que ver con crédito, pero que revela el carácter de pago de Marco, sirve en otros países para que él pueda acceder a crédito, porque demuestra que Marco es una persona que puntualmente paga sus obligaciones y de esta manera puede acceder al crédito. De otro lado, Marco, usted ya nos ha hecho referencia a la colocación de créditos orientados al sector productivo, pero ¿cómo están los índices respecto de los créditos de consumo entre 2022 y lo que va del 2023? A ver, como dije, hay una configuración 60-40 en el crédito, tanto en el 2022 y en el primer trimestre del 2023 se mantiene esta configuración, 60% a los segmentos productivos y 40% al segmento de consumo. Allí hay varios elementos de los cuales hay que mirar. Hay un mayor crecimiento de la cartera de microcrédito. Dentro de esto, una de las carteras que más crece con mayor velocidad a un ritmo del 18%, si comparamos el primer trimestre del 2022 con el del 2021, es el microcrédito. Aquellos pequeños emprendimientos, aquellas madres, cabezas de familia que empiezan un negocio, están aquí clasificadas. Esta cartera de crédito es la que crece con mayor velocidad, seguida efectivamente de la cartera de consumo. ¿Qué es lo que está pasando y por qué se está dando esta reconfiguración? Se está dando esta reconfiguración debido a que existe primero, por un lado, mayor apoyo de la banca a estos sectores, al pequeño emprendedor y a la persona en la familia que requiere estos recursos para la reactivación familiar, para los gastos diarios, para los gastos de salud, para los gastos educativos. Y no solo eso, porque también es conocido que muchos ciudadanos optan por endeudarse adquiriendo un crédito para pagar, por ejemplo, deudas que arrastran. Efectivamente, un elemento del crédito de consumo es la extinción de otras deudas. De hecho, cuando uno mira los temas de educación financiera, aprende que es mejor pagar aquellos créditos más caros con créditos más baratos. Entonces, existe también una reconfiguración. Pero la parte más importante, Belkis, en esta parte del crédito de consumo, es que hemos detectado que muchos de estos gastos que se hace con tarjeta de crédito, con crédito de consumo, se los destina también a pequeños emprendimientos. Por ejemplo, la madre de familia que tiene una idea, que quiere hacer los uniformes para la escuelita, que le salió ahí un contrato chiquito para hacer los uniformes del equipo de fútbol del grado
del necesita hijo. liquidez en ese Necesita momento. liquidez ese momento. ¿Qué es lo que hace? Coge su tarjeta de crédito, compra la tela, compra los insumos, hace los uniformes y los entrega y los vende. ¿Qué es lo que logró? Logró tener una línea de crédito durante 45 días con 0 tasa de interés, cobró la plata y pagó la tarjeta. Eso es lo que está sucediendo. Pero esa misma madre de familia en ese ejemplo, vamos a suponer que no tiene historial crediticio. Y ahí volvemos a lo que usted señalaba antes. No tiene historial, ¿cómo la bancarizamos y cómo hacer un crédito? A través de estos elementos que le digo, Fabricio, las tarjetas de crédito se están volviendo en un elemento importante de bancarización. Como le digo, está creciendo de manera importante y sobre todo en estos segmentos que normalmente no acceden a créditos, a los típicos créditos, microcrédito, crédito de consumo, etcétera. Acceden a una tarjeta de crédito. Pero lo que estamos haciendo ya es esfuerzos para mejorar y ser más eficientes en el análisis de riesgo de crédito, tomando determinados análisis que hoy por hoy, como le digo, la normativa entorpece, pero hay que hacer los esfuerzos. ¿Y cómo se está reflejando esto? En más de 500,000 de familias que han accedido a crédito por primera vez en el 2022. Acá tengo algunos aportes de nuestra audiencia. Acá me dicen, ¿a qué tasa? 32% me dicen acá. No existe eso, Fabricio. No hay tasa de 32%. No existe eso, Fabricio. ¿Cuál es la tasa más alta en el crédito de consumo, por ejemplo? Fabricio, en el Ecuador es el único país en América Latina, no solamente en Sudamérica, en América Latina, que tiene tasas de interés controladas. Con frecuencia nos solemos comparar con los países dolarizados. Decimos, es que en Ecuador las tasas de interés son una locura, son demasiado altas. Una noticia. Salvador, Panamá y Estados Unidos son países en donde la tasa de interés, que son dolarizados, son países en donde la tasa de interés la regula el mercado. Ecuador, quien regula la tasa de interés es el Estado. ¿Qué es lo que está pasando? La tasa de interés máxima en el segmento de consumo es del 16% y la tasa promedio está como por el 15%. En microcrédito, la tasa de interés promedio es el 20%, Fabricio. Esa es la realidad en este momento. Son cifras oficiales que se pueden consultar en la página web del Banco Central. Así que la tasa de interés del 32%, eso no existe. Acá tengo otra pregunta de uno de nuestros oyentes. Dice, buen día. ¿Por qué la ley del sistema financiero castiga a las personas de la tercera edad y les niegan todos los créditos y segura de desgravamen? Pregunta. Yo no sé si es así como plantea el oyente. A ver, el acceso al crédito de los segmentos poblacionales cercanos a la tercera edad tienen varios análisis. Efectivamente, la normativa actualmente vigente, que no tiene que ver con temas bancarios, sino con temas más bien de gestión del riesgo y de seguros, obliga a que tenga un seguro de desgravamen, y el seguro de desgravamen es otorgado por entidades aseguradoras que hoy por hoy nada tienen que ver con los bancos. Las aseguradoras tienen determinadas políticas para entregar seguros a personas de la tercera edad y es allí en donde está el tema. Por el lado de la banca, los bancos cumplen la normativa en el momento del otorgamiento, pero es en el lado de la gestión del riesgo de las aseguradoras en donde existen casos en los cuales se enlentece, se difiere, se complejiza un poco más el acceso a este seguro de desgravamen. Pero no se trata de que los bancos no entregan créditos a personas de más de 65 años. No, de hecho existen muchas personas de más de 65 años que tienen créditos de vivienda, microcréditos, créditos de consumo. Acá hablando de los créditos de consumo, pregunta acá uno de nuestros oyentes. ¿Y la tasa de interés de tarjetas es más alta que la del crédito productivo? Eso ya nos explicó Marco. La gente vive de tarjetas y por eso la banca es de los pocos sectores que año tras año crece más que el Producto Interno Bruto, dice un oyente. ¿Qué comentario le merece, Marco? Mire, Fabricio, importante hablar sobre el tema del crecimiento de la banca. El crecimiento de la banca está apalancado por el crecimiento de la cartera de crédito. Como acabo de señalar hace un momento, el año 2022 fue el año de mayor colocación de crédito, pese a lo que, como señalaba Belkis, a la crisis local, a la crisis internacional, fue el año de mayor colocación de crédito, fue el año de mayor apoyo a las actividades productivas y el año de mayor apoyo a las familias ecuatorianas. El crecimiento de la banca está atado efectivamente al crecimiento de la cartera. ¿Y qué es lo que está pasando? Crece la cartera, crece el sistema financiero, y si uno lo mira adecuadamente, como uno debe mirar esto, que es a través de un índice financiero conocido por todos los analistas, que se llama el ROE, que es la rentabilidad sobre los activos, es decir, cuánto de lo que yo he colocado
como accionista, como inversionista en un banco, recibo como retorno o como utilidad por esta inversión, en el Ecuador, al cierre del 2022, es del 12.3. Fabricio, una noticia. Esta es la rentabilidad, la tercera más baja en América Latina de un sistema financiero. Pero más allá de eso, Fabricio, una noticia que quizá no es muy conocida por la gente, es que el 80% de la rentabilidad o las utilidades que genera el sistema financiero en el Ecuador se reinvierten. Y esto es lo que permite fundamentalmente el crecimiento y el sostenimiento de la cartera. Las cifras que le acabo de dar son las cifras del 2022 en el crecimiento de la cartera. En lo que vamos del primer trimestre del 2023, ya se han colocado más o cerca de 8.000 millones de dólares. Cerca de 8.000 millones de dólares. Entre enero y marzo. Exactamente. Y las nuevas familias que han accedido a crédito en el primer trimestre del 2023 ya superan las 24.000 familias. Entonces, Fabricio, lo que estamos mirando es un sostenimiento del crédito, es un impulso a las actividades productivas, ¿dado por qué? Dado, por supuesto, por el crecimiento del sistema financiero, un sistema financiero que está abocado a apoyar a la reactivación. Marco, de otro lado, le comparto un comentario de nuestros oyentes. Las aseguradoras muchas veces son empresas vinculadas con los mismos bancos y esas empresas son las que tienen todos nuestros datos. Y ni hablar de esos seguros que nos descuentan sin darnos siquiera cuenta. Bueno, ahí yo lo que sugeriría es hablar con alguien cercano al sector de seguros. Yo no soy experto en el tema de seguros, ni estoy cercano al sector. No, pero hace referencia a esta vinculación con la banca. Justamente lo que sí puedo señalar es que en el Ecuador, en el año 2008, se reformó la Constitución y uno de los elementos que se estableció dentro de la Constitución es que el sistema financiero, el sistema bancario no tenga vinculación con otros sectores, entre ellos el sector de seguros. Efectivamente, hoy la legislación no permite esta vinculación entre la banca y entre los seguros. Un elemento que, si a mí me preguntan, técnicamente es inadecuado. En el mundo entero, en todos los países, los grupos financieros están conformados por bancos, por sociedades financieras, por aseguradoras. Pero en el Ecuador, por las razones que sea, hoy por hoy esto no es posible. Entonces, esta vinculación entre bancos y seguros o una vinculación allí de formas irregulares no existe. ¿Qué es lo que recomiendo hacer en todos estos casos? Y esto ya como un tema de educación financiera. Uno tiene la plena capacidad de solicitarle a la institución financiera que le haga conocer cuáles son las autorizaciones que ha entregado para que se realicen débitos, cuáles son las autorizaciones que ha entregado para el uso de sus datos. Y el sector financiero, en el caso ecuatoriano, es hoy por hoy el único sector que ha venido aplicando desde la expedición de la Ley de Protección de Datos toda la normativa, de tal suerte que hoy, a abril del 2023, estamos listos ya para la vigencia de esta norma. Esta es una noticia también que permito compartirla con ustedes. Por disposiciones tomadas hace más de un año, ya el sistema financiero hoy por hoy está listo para la aplicación de la Ley de Protección de Datos. Correcto. Dos cosas finales, Marco. El tema de seguridad. Ha surgido otra vez una preocupación, sobre todo por ese clima de seguridad, de inseguridad que estamos viviendo en el Ecuador, el tema de los asaltos. Hay gente que dice, me robaron el teléfono y me vaciaron las cuentas, porque lo que usted dice es cierto, en los teléfonos celulares muchas veces se tienen las aplicaciones de los bancos para poder acceder a las cuentas. Y, por ejemplo, un caso que se hizo muy mediático ayer, el analista de datos Carlos Oporto reportaba que le vaciaron sus cuentas bancarias y ha generado otra vez preocupación y se ha puesto en entredicho la seguridad del dinero en los bancos a nivel, digamos, informático, Marco. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo ustedes reaccionan frente a esto? La banca realiza altísimas inversiones en materia de seguridad. No solamente por la seguridad de la institución financiera, no solamente por eso, sino sobre todo y fundamentalmente por la seguridad de los usuarios y los clientes de la banca, estimado Fabricio. Gran parte del presupuesto, que por obvias razones usted entenderá, no puedo señalarlas aquí, pero gran parte del presupuesto de las áreas de innovación, de las áreas de tecnología y del área de seguridad general se dedican específicamente a temas de ciberseguridad y a temas de
continuidad y de mantenimiento de la integridad de los temas informáticos. Hay elementos, Fabricio, que allí nos preocupan, y nos preocupan fundamentalmente porque otra vez la normativa, que como digo, no ha sido revisada en los últimos 20 años, trae cosas absurdas. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? Y le hemos solicitado a la Junta Financiera que realice urgente una reforma en esto. Le hemos solicitado también al Ministerio de Gobierno el apoyo en esto. La normativa actualmente no permite que la banca, una vez que detecta que existen movimientos fraudulentos en una cuenta, pueda fácilmente cerrar la cuenta. ¿Por qué? Porque hoy por hoy una norma aprobada hace aproximadamente 8 años establece la prohibición de que el banco tenga o pueda hacer esto. Y el banco tiene que esperar que el fiscal o que la superintendencia de bancos o que la unidad de análisis financiero le disponga el cierre de la cuenta. Lo que ha pedido la banca a la Junta Financiera, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio del Interior, es el apoyo para eliminar esta normativa, y tras análisis que realiza el área de fraudes, el área de compliance, el área de seguimiento y de seguridad de los bancos, podamos ser más efectivos en evitar estos hechos que pueden afectar a nuestros clientes. Correcto. Y lo último, Marco, sé que ustedes tienen el 4 de mayo un encuentro internacional sobre economía y banca, pero quiero atar esa actividad que ustedes tienen con algo que es una noticia internacional de esta hora, que la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos advierte de una posible catástrofe económica y financiera. Habla de un riesgo de su país, se había asumido una catástrofe económica y financiera durante una intervención en el Capitolio ayer. ¿Puede esto generar preocupación en el Ecuador, tomando en cuenta que somos un país dolarizado? Y lo ato con la actividad que ustedes van a tener en mayo. Marco, tenga la bondad. Fabricio, la banca ecuatoriana está sólida, solvente y líquida, y muestra de los mejores indicadores que la banca latinoamericana tiene. La banca ecuatoriana sobrevivió fácil y fue un mecanismo de apoyo a la crisis que vivimos recientemente, que fue la pandemia del 2019, y lo hizo a través del apoyo a las actividades productivas, con más de 10.000 millones de alivios financieros que pudo dar a la población y a los sectores productivos. Esta banca, entonces, es una banca que ha sido administrada prudente y técnicamente, y está lista para soportar cualquier embate de este tipo. La crisis internacional que comienza a mirarse por la caída de determinados bancos tiene otros elementos y otros orígenes que afortunadamente no contaminan ni tienen relación con el sistema financiero local, Fabricio. Pero efectivamente, este tema que usted acaba de mencionar va a ser uno de los temas discutidos amplia y largamente en este Congreso. Vienen expertos internacionales de la talla de Felipe Larraín, ministro de Economía chileno. Viene Eduardo Cavallo, economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Ambos precisamente hablar de cuáles son los desafíos de la economía internacional y de los elementos internacionales que debemos tomar en cuenta localmente para el desarrollo de la economía y del sistema financiero. Pero no vienen solo ellos, viene también el superintendente de bancos del Perú a hablarnos de inclusión financiera y cuál es el efecto en Perú precisamente del control de tasas de interés, 40% de exclusión del sistema financiero, un dato que les suelto así rapidísimo, y es lo que viene a hablar Liliana Rojas, que es una experta economista en normativa financiera, y viene a hablarnos de cuáles son las tendencias en Basilea y cuáles son las recomendaciones a países como los nuestros. Entonces, Fabricio, lo que usted acaba de decir me permite a mí ratificarle a todos los que nos están escuchando. La banca ecuatoriana es sólida, líquida y solvente, y no está contaminada por ninguno de los elementos que están pasando en el exterior. Correcto. Y el evento que tenemos el 4 de mayo será un buen espacio para poder discutir estos temas. Correcto. Gracias. Marco, gracias por el tiempo. Muy gentil. Fabricio, muchísimas gracias. Belkis, muchísimas gracias, y gracias a su... El presidente de Asobanca, Marco Rodríguez, aquí en A Primera Hora. 8:12. Pausa, volvemos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.